Buenos días. En primer lugar, agradecerle a CODES y a la Junta Directiva por invitarme a analizar este tema y por organizar este tipo de jornadas, y al Colegio de Abogados por la hospitalidad. En segundo lugar, saludar a mi querido amigo Nicolás y agradecerle por compartir sus conocimientos con todos nosotros en un país que arranca apenas en temas de derechos seguros, lo cual es muy enriquecedor. Si bien el título de estas jornadas orienta a un aspecto de tendencias, este tema en realidad en sí mismo no es una tendencia, es algo muy tradicional. Lo que pasa es que yo apelo a que nuestro mercado todos los días es tendencia. Si nos ponemos a pensar desde el 2008, en el 2008 lo que había era un monasterio de información guardado en 4 paredes, en la cual usted no conocía ni del derecho de seguros, ni mucho menos del reaseguro. Lo cual hoy en día a todos nosotros, cualquiera que sea, que está participando en el mercado asegurador, debería de conocer para poder entender un poco y dimensionar qué es eso que las compañías de seguros manejan a lo interno. No solo en su rol con los asegurados y los contratos de seguros, sino también con las compañías de reaseguros. Por eso, mi interés era tocar un tema que fuera una correlación entre ambos contratos, entender cómo se mezclan entre sí sus grados de independencia, dependencia, etc. Vamos a iniciar con 2 frases contundentes que tal vez marcan la línea de esta presentación. Donde no hay seguro, no cabe el reaseguro. Y otra frase acuñada por el gran maestro Garrigues: el reaseguro es el seguro de otro seguro. Si partimos de esas líneas, ya podemos entender o podemos dilucidar esa incertidumbre del ser humano de qué es primero, el huevo o la gallina. Aquí podemos entender un poco que el reaseguro necesariamente puede funcionar cuando hay un seguro antes. Si no, no tendría una razón de ser. Más sencillo es conceptualizar lo que es actividad aseguradora y reaseguradora si lo obtenemos de la Ley Reguladora del Mercado. Nuestra legislación ha adoptado una posición de definir conceptos para que, por ejemplo, los reguladores puedan discernir, identificar actividades económicas distintas a una actividad aseguradora o personas que, diciendo que están haciendo determinada actividad económica, resulta ser aseguradora. Y eso les da un brazo para poder supervisar, fiscalizar, cosa que en otros países, quizá como ocurre en Colombia, el regulador sanciona a los regulados. Pero en nuestro país tuvimos una ventaja a la hora de redactar la ley, que inclusive el regulador puede sancionar a los no regulados por el simple hecho de desarrollar actividades que no forman parte de una autorización. Dentro del concepto de actividad aseguradora, que consiste en aceptar a cambio de una prima la transferencia de riesgos asegurables a los que estén expuestas terceras personas, con el fin de dispersar en un colectivo la carga económica que pueda generar su ocurrencia. De ahí quisiera rescatar la frase transferencia de riesgos asegurables. Luego vamos a ver un esquema para explicarlo con mayor detalle, pero aquí lo relevante es que los asegurados tienen una incertidumbre que necesitan cubrir. Son riesgos que le recaen a ellos directamente, a nadie más. Y lo que buscan es transferírselo a alguien más que se encargue de satisfacer su necesidad en caso de que ocurra ese riesgo. En cambio, para actividad reaseguradora, es aquella en la que, con base en un contrato de reaseguro y a cambio de una prima, una entidad reaseguradora acepta la cesión de todo o parte del riesgo asumido por una entidad aseguradora en virtud de los contratos de seguro subyacentes. ¿Qué pasa aquí? Que en primer lugar, si vemos los 2 conceptos, vemos que hay un juego con el término riesgo. Pero si queremos ver ese riesgo, créanme, no es el mismo. Son riesgos diferentes.
aunque ahí se lean y parece ser que es el mismo riesgo que viene paseándose desde el asegurado y sube hasta el reasegurador. Pero no es el mismo riesgo. En actividad aseguradora el riesgo está enfrascado. ¿Enfrascado a dónde? Está encapsulado, como bien lo dice la actividad reaseguradora, en los contratos de seguros subyacentes. Ahí hay un tipo de riesgo. Pero el riesgo que cede la compañía de seguros al reasegurador es otro riesgo totalmente distinto. Y ahí es donde empieza a darse esa separación de esferas contractuales, donde no necesariamente una guarda relación con la otra. Creo hace un año fue, doña Lorena, que usted habló sobre el fronting de reaseguro. Precisamente esa frase que en otros países no está, aceptar la cesión de todo o parte de ese riesgo. Eso permite que en nuestro país se haya institucionalizado de una forma legal el poder ceder el 100% de los riesgos y no como ocurre en otros países que hay ciertas restricciones del 10% como para justificar un poco o una especie de protección buena o mala del sector asegurador para obligarlos a retener, pero eso tiene sus pros y contras, pensando que Centroamérica básicamente es una región donde la cesión del reaseguro es relativamente alta. Hay otros países donde las retenciones son mucho más altas y son jurisdicciones mucho más maduras. Nuestra región es bastante o está bastante vulnerable a la necesidad de cesión de reaseguro, por economías de escala o llámelo como quieran, pero sí es una región bastante alta. Y Costa Rica, dentro de la región, según don Enrique López Peña, que es un nicaragüense que hace unos estudios muy precisos sobre el tema, considera que Costa Rica de la región es el que menos cede en reaseguro, pero eso no significa que seamos un país que se da bastante. Aquí hay un par de precisiones para terminar de cerrar la idea del riesgo, y es, si yo quisiera hacer una crítica más o menos respetuosa a la redacción de los artículos, en realidad, cuando hablamos de actividad aseguradora, el asegurado no transfiere el riesgo lo va a sufrir siempre, sea que fallezca, sea que se le destruya su activo, no importa, se enferme, lo va a sufrir. Lo que realmente hace es transferir las consecuencias que conlleva ese riesgo o la materialización del riesgo. Y ahí podemos entender entonces que son consecuencias económicas. Esas consecuencias económicas que tiene el asegurado es el que él solito, es el que le transfiere a la compañía de seguros. Si vemos la misma línea en actividad reaseguradora, ¿qué es lo que transfiere la compañía de seguros? Las consecuencias que le conllevan a la compañía de seguros, tener que pagar indemnizaciones, que es su propio patrimonio el que se ve afectado. Ese es su riesgo. Son dos riesgos distintos y por eso sería bueno precisar y que en realidad arriba se hace una transferencia de las consecuencias y abajo se hace una cesión de las consecuencias del riesgo. ¿Por qué transferencia y por qué cesión? Pregúntenme. No se sabe si es doctrinario, no se sabe si es una precisión legal, pero para poder identificar en un mercado grande, llámese esa influencia de mercado asegurador y mercado reasegurador, cuando están hablando entre ellos, cada día que hable de transferencia, se va a entender que es esa transferencia de riesgos entre el asegurado y la compañía de seguros. Y el término cesión está enmarcado exclusivamente como un término para la transferencia entre compañías de seguros y compañías de reaseguros. Así que el día de mañana que lo escuchen, tal vez van a poder discernir un poco entre una y la otra. Entonces, de manera de ejemplo, creo que va a ser el mismo ejemplo del año pasado. Hay un grupo de interesados en cubrirse un riesgo. Pensemos que yo, como compañía de seguros, he hecho un análisis estadístico, ley de grandes números, ley de probabilidades, y he determinado que de aquí van a salir resfriados 2 personas. Ojalá 2. Está barato, ¿verdad? 2 personas. Habemos 100 personas aquí. Digamos que las aspirinas son 2.500,
colones para curarse. Creo que ya hay uno ya que está resfriado, ya tenemos la 50% de probabilidades. El punto es que vale 2.500 colones las pastillas para curar, se van a enfermar 2, estamos hablando de una probabilidad de 5.000 colones de gasto. En lugar de que todos y cada uno de nosotros agarre 5.000, lo guarde para salir ahora a comprarse las pastillas, ¿por qué no diluimos entre nosotros esos 5.000 colones, que somos 100 personas, digamos, son 50 colones por persona, y pongámosla, o démelo ustedes a mí, yo me encargo de administrarlo. Entonces, dentro de 4 horas, cuando termine este evento, nos vamos a dar cuenta cuáles son los 2 resfriados, porque sabemos por estadística que son 2, pero no sabemos quiénes. La desgracia es que se me desvíe la estadística, y no sean 2, son 4, porque aquí el hombre podría contagiar a 2, 3 más, pero no. 4 o 5 personas, ya no me alcanza, y yo me comprometí con todos ustedes a pagarle las medicinas. Si eso llega a pasar, Dios guarde, porque quiebro, según mis compromisos contractuales con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco la manera de cubrir ese riesgo, porque si se me desvía, que alguien más ponga la plata por mí. Pero bueno, entonces estos interesados, ¿qué es lo que van a buscar? Tengo problemas serios con la administración, que va uno. Van a ir a buscar una compañía de seguros, que en este caso de ejemplo soy yo, me van a dar el dinero, me van a encargar de administrar los dineros, los invierto y hago toda la actividad aseguradora, busco dispersar esos 50 colones de cada uno de ustedes para pagar las consecuencias que conlleva el resfrío, ¿ok? Entonces suscriben un contrato de seguro, transfiriendo las consecuencias del riesgo, y ese contrato en sí está solito, autónomo, independiente. Ahí hay partes contratantes, llámese tomadores, asegurados, beneficiarios de un lado y la compañía de seguros de otro. Están sus propios elementos estructurales, interés asegurable, llámese causa del contrato, riesgo asegurable, llámese el objeto del contrato, propio, no guarda relación alguna, el tomador no le interesa si hay reaseguro o no hay reaseguro, ese es mi contrato, y si yo me enfermo me pagan las medicinas. Si es una represa hidroeléctrica, igual, firma un contrato, no le interesa más nada. Pero entonces la aseguradora, como decíamos, necesita ver cómo hace si hay desviaciones de siniestralidad, por ejemplo, porque pueden haber múltiples tipos de supuestos donde la compañía de seguros necesita apalancarse. Volvemos, Costa Rica, 10 años de apertura, créanme, no es nada, absolutamente nada. Por más que existan inversiones extranjeras, hay inversión estadounidense, panameña, española, venezolana, costarricense, son economías que están empezando. ¿Qué necesitan? Necesitan apalancarse con un reaseguro. No van a asumir todos los riesgos que quieran por más que quieran. Es una economía nueva, necesitan estabilizarse económica y técnicamente para poder realizar su actividad. Entonces, en supuestos como esos, tan sencillo como suscribir un reaseguro y cederle, ¿cuáles riesgos? No son estos riesgos. Yo no voy a ceder estos riesgos. Yo voy a ceder mi riesgo. El riesgo como aseguradora es el que yo le estoy cediendo al reasegurador. A través de este contrato, que vuelvo a decir, es autónomo igual que este. Tiene sus partes contratantes, su causa, su objeto, etc. Ahora, sí, en el contrato de seguro, una de las partes es la compañía de seguros. En el contrato de reaseguro, una de las partes es la compañía de seguros, que no necesariamente se va a llamar compañía de seguros. Se puede llamar reasegurado. Es decir, cumple otro rol. Entonces, sí, está vinculado, pero con dos objetos distintos. Entonces, no podemos decir que esa conexión por sí sola genera conexión de ambos contratos. ¿Ok? ¿Qué cubre el seguro? Un interés legítimamente asegurable por riesgos que recaen sobre un bien de la persona asegurada, un patrimonio, la vida, la salud, la integridad. Ese es el riesgo a cubrir. Entonces, ¿qué es lo que cubre el reaseguro? ¿Cubre eso? Como venimos diciendo, si quiero ser consistente, no. Está enfocado
en cubrir eventualmente lo que le pueda significar a la compañía de seguros el nacimiento de una deuda en su patrimonio. Vean lo que es la vida. El rol de la compañía de seguros es cumplir con su contrato, y eso es lo que hace. No es en sí mismo el contrato de seguros una connotación negativa, es una connotación positiva a la obligación de la compañía, porque ante el evento de ocurrir, tiene que pagar. Y como cumplió satisfactoriamente con el pago, por ese simple hecho se ve afectado la compañía de seguros. Y es ahí donde se activa para esta la necesidad del reaseguro. Entonces, por un lado cubre el patrimonio del asegurado, pero por este lado lo que se cubre es el patrimonio de la compañía de seguros. Totalmente distintos. Para dimensionar un poco, hay varios tipos de reaseguros, clasificaciones, modalidades, pero las tradicionales podemos enfocarlas en dos: en los facultativos y en los tratados o automáticos. Los facultativos son los más primitivos. Es el que uno puede entender un contrato uno a uno. Por un riesgo, por un seguro que se suscribe un contrato de reaseguros. Primitivo porque es la primera forma de hacerlo, pero también es necesario, porque hay riesgos tan sofisticados que se salen tanto de la homogeneidad de los riesgos, porque, por ejemplo, una compañía de seguros puede estar acostumbrada a asegurar 300 casas de un piso de cemento, pero si el día de mañana le llega un negocio de una represa, ¿qué hace? Se le sale de su estadística. Entonces ahí quiero asegurar la represa, pero no tengo la facultad ni técnica ni económica. Y el reasegurador tiene la facultad técnica por un simple hecho. Al ser global, le va a decir a esta compañía de seguros de Centroamérica, de un territorio de 51.100 kilómetros cuadrados, ya yo he asegurado en Brasil 100 hidroeléctricas, en Chile, etcétera, etcétera. Entonces tengo una capacidad técnica y puedo entender por dónde ver el riesgo, cómo tratarlo, qué aspectos tengo que pedir para que haya una contención o una buena administración de ese riesgo, y así todos felices. Pero además financiera, porque yo tengo más poder económico en apoyarlo, pero muchas veces ni siquiera esa reaseguradora, que es la primera que entra en el negocio, tiene capacidad financiera. Y esa misma reaseguradora busca también colocar con otras compañías de reaseguros porciones de ese riesgo. Y lo hace de forma facultativa. ¿Y por qué facultativa? Porque bajo esa modalidad es, yo compañía de reaseguros, veo el riesgo y si me gusta, lo acepto. Si no me gusta, si quiere buscar otro reasegurador, pero yo no voy a aceptar esa porción. Me tocó ver, y aquí veo algunas caras, tuve la oportunidad de acompañar a un cliente en el tema de la licitación, donde por primera vez en la historia una entidad estatal asegura sus activos con una entidad privada de seguros. Y dentro de todo ese proceso nos tocó ver, ¿cómo llamarlo? La mantilla, el matrix. Era una hoja enorme donde estaba absolutamente distribuido el riesgo de todas las zonas de fuego, tamaños, colores, sabores, porcentajes de retención, pisos. O sea, ustedes no se imaginan, eso es ininteligible. Pero vienen todas las capas de negociación del reaseguro, donde hay compañeros de seguros. La compañía de seguros va a través de un corredor de reaseguros, negocia en los mercados internacionales y ahí se van pasando la hojita. Ok, yo retengo el 30% sobre los primeros 3 millones de dólares, sobre encima de los 3 millones de dólares yo retengo el 25%, el otro el 5%, y se hace una hoja impresionante de colocación, pero todos son facultativos porque es en el momento. Muchas veces, que aquí es donde entra un punto sensible, muchas veces se termina de colocar el riesgo y todavía no se ha estructurado un contrato de reaseguros con ciertos clausulados que le puedan garantizar más o menos esa protección a la compañía de seguros de qué garantías de cláusulas contractuales le pueden salir adelante en caso de algún siniestro.
todo es bajo un principio de máxima buena fe. Tanto es así que en el famoso caso de las Torres Gemelas, no había ni tan siquiera se había terminado de colocar el reaseguro cuando cayeron las famosas desgracias. En cambio, los tratados automáticos es mucho más sencillo. Es un contrato que se negocia para cubrir un grupo homogéneo de riesgos y por lo tanto, al ser automático, contrario al término facultativo, la compañía de seguros no discrimina y dice yo sí quiero esto o no quiero esto a cubrirlo. Todo lo que esté descrito como grupo de riesgos reasegurables van adentro y se acabó. Yo lo que hago como compañía de seguros es una reportería de riesgos dentro de ese contrato. Y ahí empieza a surgir una mecánica mucho más relajada y más interesante porque casi que arranca al revés. Se arranca con la suscripción del contrato de reaseguro como tal, con cláusulas, términos y condiciones, y a partir de ahí empiezan a incluirse todos aquellos riesgos que sean necesarios que estén dentro del concepto de grupo de riesgos reasegurables. Son dinámicas distintas. En el primero son riesgos, como les dije, uno a uno, más difíciles de colocar, y en este segundo, con mucho más paz y más tranquilidad, analizo mi capacidad financiera de un negocio a largo plazo y negocio mis contratos de reaseguros para poderlos asumir. ¿Qué sé yo? Yo quiero asegurar edificios, pero mi capacidad financiera da nada más a edificios hasta 5 millones de dólares. Pero si llega alguien con un edificio de 7 millones de dólares, 10 millones de dólares, no puedo aceptarlo. Si no tengo un contrato de reaseguro que me permite incluirlo, donde yo asumo los primeros 5 millones de dólares y en exceso, esos 6, 7, 8 millones de dólares los cubre el reasegurador. Entonces, dentro de los primeros temas de correlación, espero explicarme en esta filmina para que no hayan contradicciones con lo que vengo diciendo que son riesgos distintos. Hay un efecto mariposa. No sé si se acuerdan de aquel famoso efecto mariposa, que es un desastre. Acá es el siniestro. ¿Qué es lo primero que ocurre? Se activa el contrato de seguro. Ese siniestro es la desgracia que le ocurrió al asegurado. Una vez que se activa el contrato de seguro, se activa la indemnización. Así de sencillo. Cuando la compañía de seguros decide indemnizar, bueno, decide no, porque su contrato de seguro dice que tiene que indemnizar, automáticamente se activa el contrato de reaseguro, porque desde el momento en que yo devuelvo el dinero, ya veo como compañía de seguros menoscabado mi patrimonio. Y entonces llega el reasegurador y se encarga de devolverle plata a la compañía de seguros para que su patrimonio no se vea menoscabado. Parecen pasos cronológicos, pero casi que todo se da en un mismo acto. Es como cae el siniestro, se activa todo el mecanismo, en los tiempos que sea, pero se activa. Como en todas relaciones, no solo entre seres humanos, sino contractuales, hay unos que jalan más que otros, hay unos que son más independientes, otros que son más dependientes. Y en esta relación que hay entre el contrato de seguros y el de reaseguros, créanme que el contrato de seguros es el más independiente de los dos. Como venimos diciendo al principio, el reaseguro no existe si no hay seguro, pero el seguro puede existir perfectamente sin reaseguro. El reaseguro no ofrece cobertura económica al mismo riesgo asegurado, lo venimos diciendo. El único nexo entre ambos contratos es el hecho que genera efectos jurídicos, la conditio juris. El seguro es la fuente de los riesgos. Si no hubiese emitido un seguro que cubra determinado riesgo, no pasa nada. Ese es el único nexo entre ambos. Ahí está la conexidad entre el contrato de seguros y reaseguros, más no son jurídicamente vinculantes. El seguro subsiste por sí solo, el tomador es ajeno al reaseguro, el tomador no tiene cómo ni por qué tocarle la puerta a un reasegurador.
en términos generales, ¿no? Existen algunas distorsiones o mecanismos que permiten hacerlo, pero en la regla general el tomador no tiene por qué tocarle la puerta a un reasegurador, ni tiene por qué importarle en buena teoría quiénes son los reaseguradores. Eso es un problema de la compañía de seguros, de nadie más. Por lo tanto, el tomador puede desconocer del reaseguro. Este último punto que va a salir al puro final, en el caso académico, digamos, que queremos plantear. Inclusive en España hubo una normativa que restringía que los reaseguradores nombraran a los ajustadores de pérdidas. Porque existía, en alguna medida, una presión del reasegurador, porque cuando acaece el siniestro en la jurisdicción de la compañía de seguros, lo más lógico en alguna medida es que la compañía de seguros sea quien contrate el ajustador para determinar si paga o no paga. Pero dependiendo de la retención o de la cesión del riesgo, el reasegurador tiene un especial interés de estar cerca, analizar desde cerca el siniestro y poder decir, esto no hay que pagarlo. Y la compañía de seguros en alguna medida va a decir, bueno, si usted está nombrando en el contrato de reaseguro el ajustador de pérdidas, si usted lo dice, pues no pago. Entonces ahí puede darse una línea compleja, porque si el asegurado continúa un proceso judicial en donde demuestra que sí debió pagar, digamos que el reasegurador se había mantenido en la posición de no pagar. Y ahí empiezan los mecanismos de seguridad que tienen que tener las compañías de seguros para echar mano a, si yo pagué, usted tiene que pagar, ¿no? No me va a dejar solo en esto, ¿ok? En cambio, por otro lado, el reaseguro es totalmente dependiente del seguro. El seguro es el presupuesto del reaseguro. Tanto es así que en algunos casos el reasegurador se puede oponer al pago de una indemnización del reaseguro, alegando excepciones que traigan su causa en la póliza de seguros. Claro, si el contrato de seguro es evidente que no hay que pagar, la compañía de seguros va a decir, qué pena, pero creo que usted está leyendo mal como compañía de seguros esa cláusula. Esa cláusula dice que no hay que pagar. Por lo tanto, le recomiendo que no hay que pagar. Y yo me podría aferrar a eso, salvo a una discusión judicial, pero en la discusión judicial pues el reasegurador tendrá sus aportes para justificar por qué es que efectivamente no habría que pagar. Claro, son aportes a mano invisible, porque no tienen ninguna injerencia en el proceso judicial entre el tomador del seguro y la compañía de seguros. Esto nos da pie entonces en que en los contratos de reaseguros hay que revisar dos aspectos importantes. Uno, más o menos hay cláusulas, también nos tocó en buena medida con un cliente revisar la renovación de sus contratos automáticos, y parte de las cláusulas que hay que revisar para poder garantizarle un poco a la compañía de seguros ciertas medidas de protección es cláusulas que en alguna medida digan que el reaseguro se contrata según las condiciones de cláusulas del seguro original, como dando a entender, yo, compañía de reaseguros, no entro en los detalles en un contrato de reaseguro automático. Yo no voy a despedazar, no voy a desmenuzar el clausulado de sus contratos de seguros. Entendemos la esencia y por lo tanto voy a establecer una cláusula en el contrato de reaseguros que diga que cualquier cosa respeto las cláusulas originales del contrato de seguros. Eso le da garantía a la compañía de seguros ante las divergencias que vimos hace poquito. ¿Qué pasa si hay un problema en donde el reasegurador considera no pagar, pero la compañía de seguros considera que sí tiene que pagar antes de llegar a un proceso judicial? Bueno, parte de esas cláusulas que generalmente están en los contratos automáticos hay que revisarlas. O bien la cláusula de la comunidad de la suerte, o follow the fortune, que lo que busca es que la compañía de reaseguros acompañe en la suerte de su gestión a las compañías de seguros. ¿Que cómo surgen? Surge como una cláusula de errores y omisiones. Cualquier error que cometa la compañía de seguros en aumentos de cobertura, disminuciones, algún tema que surja desde el punto de vista operativo, no le vaya a recaer desgraciadamente y le diga al reasegurador, usted se equivocó, yo no voy a pagar, sino que lo acompañe. Pero todo esto, siendo un contrato tan consensual, está remarcado o revestido por el principio no solo de la buena fe, sino de la máxima buena fe que se habla en la doctrina de los seguros.
Porque, por ejemplo, hay cláusulas como acuerdo en las pérdidas donde la compañía de seguros sí está dispuesto a pagar. ¿Qué diferencia a la exgracia? Que la exgracia es otro tipo de cláusula que se sabe que no hay derecho a pagar y aún así paga. En esta otra cláusula sí hay una posibilidad interpretativa de pagar, razona la compañía de seguros que hay que pagar y por lo tanto procede. La compañía de seguros debe de acompañarlo. Aquí cerramos. Vamos a ver casos de no coincidencia. Bueno, hablábamos, trayendo este mismo asunto, que ocurre una desgracia. Aquí nos vamos a trasladar a un caso de una represa. Se activa el seguro, pero aquí hay algo importante, que a veces se sale de las letras de los contratos. Resulta que el reasegurador es de otra jurisdicción, el mismo ajustador de pérdidas que en la mayoría de los casos, en riesgos sofisticados, llámese una hidroeléctrica, es contratado por el reasegurador, también es de otra jurisdicción. Y hablemos de jurisdicción, y abro un paréntesis, perdonen, revisando esos contratos automáticos en aquel momento, nos dimos cuenta que esta reaseguradora de primer orden, lo cual nos gustó mucho, estableció como jurisdicción y como leyes aplicables en caso de disputa, las leyes de Costa Rica. Lo cual dice mucho, porque ese gigantote de otra jurisdicción dijo, de buena fe me someto a sus reglas, en caso de que haya una diferencia. Eso no es usual, o si queremos hablar de tendencia, quizás esa es una de las tendencias en el mercado reasegurador. Pero lo usual es que los contratos de reaseguros adopten la jurisdicción y las leyes de su propio país. Llámese Plaza Londres, llámese Estados Unidos, Bermuda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces imagínense ustedes que el reasegurador y el ajustador de pérdidas, ambos de la misma jurisdicción, y repito, llámese jurisdicción, una anglosajona o del common law, que probablemente sus interpretaciones son distintas, vienen a hacer negocios con una compañía de seguros de otra jurisdicción romano-germánica, que tiene otros principios y otra connotación distinta. Y eso no está necesariamente en los contratos, y la interpretación de un siniestro puede verse afectada por eso. Servicios transfronterizos multijurisdiccionales. No hay forma de entender si en aquella jurisdicción la tesis, que luego que vamos a ver ahora de cierre, de la causalidad va a ser igual. Puede que no sea igual a la hora de interpretar un siniestro. Esto es puro ejercicio académico. Cualquier coincidencia es falsa y los nombres son para darle mayor emoción a la novela. Coberturas. Imaginémonos que es una hidroeléctrica que tenía dos coberturas, una daños por movimiento de tierras y otra daños por exceso de agua. Muy sencillo, se mueve la tierra, se rompe un tubo, con la cobertura de movimiento de tierra se indemniza. La otra cobertura, exceso de aguas, rompe el tubo, entonces el siniestro se paga por la cobertura de movimiento de exceso de agua. Causa. La causa que generó todo esto. Fue una avenida o inundación, acción del agua que generó hundimiento del terreno y provocó el rompimiento del tubo. Rompimiento del tubo madre que desemboca el agua recogida hacia los cuartos de máquinas. Imagínense ustedes en una represa esa paila enorme donde cae toda el agua que llueve y cuando ya llega a un cierto nivel abren el tubo que lleva el agua al cuarto de máquinas, genera el cuarto de máquinas electricidad y por eso hoy estamos aquí con audio, luz, etc. Pues resulta que cuando llega el ajustador de pérdidas contratado por el reasegurador, puede que no hayan coincidencias interpretativas en cuanto a cuál fue la causa, porque quiero meterle un punto más a la novela. En el contrato resulta que por X circunstancias se suprimió la cobertura de daños por movimientos de tierra. No había esa cobertura, solo en caso de exceso de agua. Entonces, para el ajustador de pérdidas, que muchas veces
el reasegurador desconoce de aspectos ingenieriles o de decisiones de ese tipo, adopta la posición del ajustador de pérdidas que contrata y considera que no hay cobertura, no se materializa el siniestro, y ahí empiezan las discusiones en cuál teoría de las causas aplicar, la de la próxima o la adecuada. En las teorías de la causalidad empezamos con una primera que es la causalidad fáctica, que simplemente es, hay una causa y un efecto y se mantiene en el plano descriptivo. Simplemente ocurre una desgracia o un evento y genera un daño. A partir de ahí, ¿cómo abordarlo? Que esa es la gran discusión. Si nos vamos por la teoría de la causa próxima, el rompimiento del tubo se dio porque hubo un hundimiento de terreno. Así de sencillo, esa fue la causa próxima. A la hora de hundirse el terreno se quebró el tubo y no había cobertura para movimiento de tierras. Entonces no hay indemnización. Pero si nos vamos a la teoría de la causalidad adecuada, exceso de agua generó el hundimiento del terreno que causó el rompimiento del tubo. Vean la diferencia. Y entiéndase que en ese momento cayó tanta agua que, haciendo estadísticas de los últimos 50 años, en los últimos 70 años no había caído tanta agua en tan pocos días. Entonces, lo que buscan ambas teorías, la próxima, en seguros no ha sido aceptada en los sistemas de derecho romano. Eso para que lo tomen en cuenta las compañías de seguros. Los criterios del reasegurador o del ajustador podrían estar influidos con esta teoría, y ahí hay que tener la necesidad o la posibilidad de anticipar ante supuestos o siniestros por dónde va la discusión del ajustador o del reasegurador para poder decir, no. Si usted va a interpretar este siniestro, debería interpretarlo por las teorías de la causa adecuada y no de la causa próxima. ¿Por qué? Porque los tribunales costarricenses utilizan esta teoría, la teoría de la causa adecuada, causalidad adecuada. Ahí hay unas sentencias para los que lo quieran ver. ¿Qué es lo que busca? Hechos jurídicamente relevantes y causas inmediatas e inmediatas. Es decir, yo voy viendo una serie de factores en el proceso y digo, este es importante, me lo dejo, este no es tan importante, lo desecho, y hago un ejercicio mucho más lógico, por supuesto que desgastante y esforzado, a simplemente decir, no, lo último que ocurrió fue el rompimiento del tubo, no hay cobertura. A manera de conclusión, son contratos autónomos, el contrato de seguro es independiente del contrato de reaseguro, sea como sea. El contrato de reaseguro sí guarda una dependencia funcional de causalidad en el riesgo asumido por un seguro. Las aseguradoras deben observar los mecanismos de garantía de igualdad de clausulados, que ya dijimos, las cláusulas estas que les garanticen seguir la suerte del negocio. Y anticipar fuentes de costumbre mercantil es algo que no está en los clausulados, pero que uno debería de anticipar por ser algo tan multijurisdiccional. Cierro diciendo que expongo al señor Nicolás, que tiene una gran experiencia en temas de reaseguros, así que además escogí el tema esperando a que haya otra mayor retroalimentación, que no sabía que tenías que tal vez salir más temprano que tarde. Muchas gracias. Cualquier inquietud.